Parashat Bo. Vamos a hablar hoy día sobre todo lo que es la comunicación que podemos tener con nuestros hijos, que podamos establecer una comunicación sana, de confianza, en la que podamos tocar temas, incluso temas difíciles, y siempre a partir de lo que son nuestras emociones. Vamos a aprender estos, como siempre, desde la Parashá. Esta Parashá nos cuenta sobre las últimas plagas que hubieron en Egipto y todos los preparativos para la salida de Egipto. En esta Parashá, Hashem le dice a Moshe un mensaje que tiene que transmitirle a todo el pueblo. Le dice, Veaya aquí yombru elechem, benejem, y va a ser en el momento que sus hijos les pregunten, Ma avodah zot lachem. ¿Qué es este trabajo, este servicio? Refiriéndose a todo lo que es todos los preparativos para el Seder de Pesaj y el Seder de Pesaj en sí mismo, ¿no? Y entonces es increíble que acá está el tema de la pregunta. Los niños preguntan, los niños son curiosos. Todo el Seder de Pesaj está planteado de una forma tal de que hacemos cosas inesperadas para que nuestros hijos nos vayan preguntando. Es una comida totalmente distinta a las comidas que generalmente tenemos en todas las fiestas. Y aquí viene la explicación que les vamos a dar a nuestros hijos, que no vamos a profundizar en ella, pero el punto es, primero que nada, permitir que hayan preguntas, generar una relación de confianza con los niños para que ellos puedan preguntar, algo que les parece extraño, algo que no entienden, ¿no? Cuando les decimos a nuestros hijos que hagan algo, ¿no? Es hora de ordenar, pero ¿por qué, mamá? Quiero seguir jugando. ¿Y yo qué digo? Digo, porque la mamá dice, porque así es, y con eso cierro toda posibilidad de comunicación, o abro el diálogo y le pregunto, o le puedo decir, me parece que es tarde, creo que ya es hora de guardar los juguetes, ¿qué te parece a ti? ¿Cómo lo sientes tú? Y entonces ahí empiezo a permitir que haya un diálogo en torno a algo tan simple como la hora de ordenar. Si, por ejemplo, a veces nos pasa mucho a las mamás que tenemos que hacer la comida en la noche y nos pilla como desprevenidas, no nos organizamos a tiempo, tenemos que cocinar e improvisar algo y no sabemos qué hacer. Y entonces puedo ir y hablar con mi hijo. Hijo, ¿qué te parece a ti que podríamos comer? ¿Me ayudas? Miremos los ingredientes que hay, busquemos lo que podemos hacer. ¿Qué te parece? Eso es comenzar un diálogo con el niño en algo súper simple, planteándole un problema que tengo en casa. ¿Por qué es tan importante hablar con los niños, hablar de lo que está pasando, ir contándoles las cosas? Porque queremos que ellos también nos cuenten, queremos saber cómo se sienten en la escuela, queremos saber si algo les molesta, queremos que si les pasa algo, si un niño los molestó, eso es lo que más queremos, que el niño nos cuente. Mamá, hay un niño que me molesta en el colegio. Queremos que nos diga, no queremos enterarnos cuando ya sea una situación difícil, por ejemplo, cuando ya el niño entra en bullying, ¿no? Lo están molestando constantemente todos los días y empezamos a darnos cuenta de que realmente le están pegando, que lo están molestando, porque lo vemos más deprimido, triste, no quiere comer, no quiere ir a la escuela. Ahí recién empezamos a darnos cuenta. Queremos que el niño sienta confianza en contarnos lo que le está pasando. Y para eso tenemos que enseñarles a hablar. Tenemos que comentar, ser madres que hablamos, contarles lo que nos pasa en el día, porque los niños aprenden con el ejemplo. Si yo hablo de lo que me pasa en mi día, el niño va a entender que él también puede contar lo que le pasa en su día. Si yo hablo, por ejemplo, de un tema que está pasando, hay una noticia difícil, no sé, miré las noticias y el niño justo escuchó de una guerra o de alguna situación que está pasando, no queremos hacer como que, bueno, no escuchen, no pasó nada, cuando él ya escuchó. Sí, quizás hay cosas que vamos a elegir no contarles, pero si el niño ya escuchó, necesita que nosotros, los adultos, lo ayudemos a digerir esta información que escuchó, a procesarla, porque es difícil. Una guerra, ¿qué significa una guerra? ¿Es una guerra que está pasando acá donde vivimos o es lejos? ¿Qué impacto tiene esta guerra en mi vida? ¿No? Esas son las preguntas que tiene un niño. Y necesita que nosotros como padres estemos abiertos
a abrir un poco el tema y que el niño pueda ir haciendo sus preguntas y que le transmitamos tranquilidad. Por ejemplo, hay una guerra, que quiere decir que hay dos países que están peleando, pero es algo lejos de acá. Nosotros estamos protegidos. Ese es el mensaje que necesita recibir el niño, algo tan simple, y que se lo podemos dar a través del diálogo. Mientras más hablamos, más preparamos a nuestros hijos para que aprendan ellos también a expresarse. Y cuando hablo de hablar, me refiero a hablar sin juzgar, sin estar buscando culpables, sino que, por ejemplo, mi hijo me cuenta que le pasó una situación y a mí no me gusta cómo actuó mi hijo, entonces no entro enseguida en decirle que estuvo mal. Primero que nada, escucho, hago preguntas, trato de entender qué es lo que me está queriendo transmitir con esto. Y después quizás puedo darle alguna opinión, algún consejo, pero primero escuché. Lo mismo cuando un niño me cuenta que el niño le pegó, ¿cómo reaccionamos nosotras las mamás? Lo primero es decir, no, pero qué malo este niño, no seas amigo de él, aléjate, vamos, que tienes que aprender a pegarle tú también, ¿no? Como que nos lo tomamos mal porque no queremos que nadie le haga daño a nuestros hijos. Pero lo primero es escuchar. Hijo, cuéntame, ¿te pegó? ¿Dónde te pegó este niño? ¿Te dolió? ¿Te dolió mucho o te dolió poco? Quizás fue más la vergüenza que pasaste porque otros niños estaban mirando, más que el dolor. Cuéntame. Cuando nosotras podemos escuchar sin juzgar, el niño va a poder abrirse más. La parashá esta semana, y bien esto también de la semana anterior, nos cuenta sobre Paró, el faraón, que cada vez que venía una plaga, él endurecía su corazón. ¿Qué quiere decir endurecer su corazón? Venía una plaga, sangre, ranas, piojos, cada vez otra plaga, y él al principio tenía miedo de lo que estaba pasando, tenía miedo al ver a su pueblo y ver a toda su gente sufriendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el instinto natural? Hacer cualquier cosa para que esta situación termine, ¿no? En este caso era algo relativamente simple, dejar que los judíos salgan de Egipto, y con eso él sabía que se iba a terminar el problema, que terminaba la plaga. Pero el faraón endureció su corazón. Quiere decir que puso una barrera. Sintió miedo, sintió compasión por su pueblo quizás, pero eligió poner su corazón duro. Quiere decir ignorar sus sentimientos y actuar como fuerte, ¿no? Mostrando fuerza, mostrando poder, mostrándose rígido y diciendo, no, yo no los dejo salir de Egipto, no me importa la plaga, no me importa que sé que vienen más plagas, yo no dejo, no cambio mi opinión, soy estricto. Eso es ignorar sus sentimientos, dejarlos pasar. Es tanto así, es tanto lo que endurece el faraón su corazón, que eso viene ya de la parashá anterior, que en esta parashá nos cuenta que Hashem mismo endureció el corazón de Paró. Él se hizo tan insensible a sus propios sentimientos que llegó a un punto en que ya no había camino de salida. Era Hashem mismo el que siguió endureciendo su corazón. Nosotras no queremos endurecernos, queremos tener un corazón suave, flexible, que siente, porque queremos poder expresar esto que hay adentro nuestro, en nuestro corazón. Por eso, cuando nos ponemos muy estrictas, muy duras, poniendo reglas, exigiéndole a los niños, culpando, entonces nos ponemos rígidas, endurecemos nuestro corazón y eso nos separa del niño. En cambio, cuando nos permitimos sentir, y sentir quiere decir sentir con sentimientos que son difíciles a veces. No es solamente sentir alegría, emoción, eh, que son sentimientos más fáciles de expresar y que nos gustan, ¿no? Tranquilidad también. Hay sentimientos que son más duros. Enojo, tristeza, vergüenza, miedo. Y todos estos sentimientos están ahí, los tenemos dentro.
Y en la medida que nos permitimos sentir, que nos conectamos con nuestra esencia, entonces podemos expresarlo. Y en el momento que a veces lloramos, a veces nos enojamos, a veces tenemos miedo y aprendemos a convivir con estos sentimientos, podemos hablar de esto también, podemos contarle a nuestros hijos lo que estamos sintiendo. En ese momento que yo hablo de lo que me está pasando en mi interior, le estoy enseñando al niño también a convivir con sus propios sentimientos. Si mi mamá a veces está triste, entonces es normal que yo también a veces esté triste. Si mi mamá a veces se enoja, yo también puedo enojarme. No hay nada malo en mí por enojarme. Si mi mamá a veces tiene miedo, entonces yo también puedo tener miedo. Y eso no me hace más débil ni nada. Es parte mía y a veces aparece ese miedo y está bien. Si mi mamá a veces se siente mal y se enferma y algo le duele, entonces yo también puedo a veces sentirme mal y está bien, sé que va a pasar. A las mamás nos cuesta muchísimo quedarnos en cama, ¿no? Cuando estamos enfermas, porque sentimos que siempre tenemos que estar haciendo y es como que les estuviéramos quitando algo a nuestros hijos cuando nos enfermamos, cuando no nos sentimos bien. Pero es lo contrario, si yo me preocupo por mí, le enseño a mi hijo a preocuparse por él. Y en el momento que yo hablo además de lo que me está pasando, le explico, entonces estoy abriendo este canal de comunicación madre-hijo que es tan importante y que es la base de la educación. Hay muchísimas madres que he orientado y que me cuentan que en las casas de donde venían no se hablaba, que no recuerdan haber tenido conversaciones con sus padres, que les hayan explicado cosas, y eso obviamente se ve reflejado también en la crianza de los hijos, que son madres que no pueden hablar los temas con sus hijos. Pero esto es algo que podemos trabajar de manera consciente y que es la clave de la educación. La educación es a través de la palabra principalmente, también de nuestro ejemplo, pero la palabra es un componente imprescindible en la educación de nuestros hijos. Por eso, hablemos con ellos, contémosles de nosotras, hablemos de sentimientos, permitamos que ellos también hablen y principalmente también conversemos y pasémoslo bien y riámonos con ellos. Todo esto es la base para establecer una comunicación sana con los niños y eso va a permitir establecer una conexión con ellos para que ellos también se sientan cómodos contándonos lo que les pasa a ellos. Shabbat Shalom.